Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En los salones dorados del Palacio de Buckingham se estaba celebrando un acontecimiento de magnitud excepcional, el 70º aniversario del reinado del rey Eduardo V. Nunca, desde el advenimiento de la monarquía moderna, un soberano había disfrutado de un reinado tan largo o significativo. Bajo techos con frescos victorianos, entre molduras doradas y alfombras persas antiguas, el gran salón de baile resplandecía. Las inmensas lámparas de araña de cristal, bajadas especialmente para la ocasión, proyectaban destellos de luz sobre los rostros de los invitados, ataviados con vestidos de seda e impecables smokines. La élite británica, familias reales de Europa, Asia y Oriente Medio, así como jefes de Estado de todo el mundo, se agolparon en la sala, copas de champán en mano y sonrisas cuidadosamente calculadas bajo la atenta mirada de las cámaras. Los periodistas, apostados en los balcones superiores y en los discretos rincones de la sala, filmaron incansablemente cada apretón de manos, cada risa de la alta sociedad, cada brindis. Nada se les escapaba, ni la reina Alejandra, sentada en su silla de gala, ni los duques y duquesas de la casa de Windsor, ni el más mínimo ministro o embajador. Todo parecía congelado en una especie de ballet perfectamente orquestado, donde cada gesto había sido ensayado durante semanas. En este entorno de esplendor y prestigio, los guardias reales montaban guardia, erguidos como estatuas. Con uniformes rojo escarlata, sus torsos adornados con las insignias de la monarquía y tocados con las famosas gorras de piel de oso, eran la personificación misma del protocolo y la disciplina. Su reputación de legendaria impasibilidad estaba intacta, ni una sola pestaña se movió, ni un solo músculo, a pesar del calor y las miradas fijas sobre ellos. Pero en medio de esa multitud brillante, casi irreal, una silueta destacaba. Una joven negra, discreta y decidida, avanzaba lentamente por la sala, rozando las columnas y a los invitados. Su nombre era Helena Carter. No era una noble ni una invitada oficial. Nadie aquí conocía su nombre, y mucho menos su historia. La nieta de una doncella real olvidada, Helena guardaba un pesado secreto que solo un puñado de familias, ahora casi todas desaparecidas, aún conocían. Su presencia no fue casualidad. No estaba allí para admirar los dorados del palacio, ni para contemplar el vestido de la reina ni las joyas reales. No había venido para los brindis ni los discursos. Ella había venido a cumplir una misión que le había sido confiada desde muy joven. Helena creció en las calles de Brixton, al sur de Londres, un barrio donde culturas de todo el mundo se mezclaban en un torbellino de música, color y, a veces, luchas sociales. Su vida no tenía nada que ver con el mundo de Buckingham. Su abuela, Maya Carter, la crió sola en un pequeño apartamento encima de una tienda de ropa africana. Maya, una mujer misteriosa de ojos brillantes y un pasado oscuro, siempre le decía: algún día entenderás por qué nuestra familia siempre debe vigilar, siempre escuchar. Somos los centinelas que nadie ve. Helena nunca había tomado en serio esas palabras, hasta que su abuela, en su lecho de muerte, le reveló toda la verdad. Maya Carter perteneció a los vigilantes de la corona, una orden secreta formada a la sombra de guerras pasadas. Un círculo de protectores, oculto entre sirvientes, jardineros, costureras e incluso algunos miembros de la guardia, cuya misión era velar en silencio por la familia real, lejos de los focos, lejos de los honores. Oficialmente, la orden había desaparecido tras una terrible crisis política en la década de 1960, cuando una conspiración interna casi derrocó a la monarquía. La existencia misma de los vigilantes había sido borrada de los registros históricos, y sus miembros fueron dispersados o silenciados. Pero Maya había sobrevivido. Y con ella, el conocimiento prohibido. Antes de exhalar su último aliento, le confió a Helena el último secreto de los vigilantes. Una señal olvidada. Un gesto sencillo, pero capaz de despertar la memoria de antiguos protocolos. Un código silencioso, transmitido solo a quienes aún conservaban el juramento invisible. Esta noche, en este palacio donde todo parecía bajo control, Helena sabía que había llegado el momento. Había descubierto lo que pocos se habrían atrevido a imaginar, un complot de una magnitud sin precedentes, cuyo objetivo final era asesinar al rey Eduardo V en medio de una celebración, ante los ojos del mundo entero. La sangre le latía con fuerza en las sienes mientras se acercaba lentamente al escenario. En su bolsillo, tenía el puño cerrado. Sintió el peso de la mirada de su abuela,
la de generaciones olvidadas, sobre sus hombros. Ella sabía lo que tenía que hacer. Ella sabía que una vez ejecutada la señal, no habría vuelta atrás. Esta noche, Helena Carter, hija de Bristol y descendiente de los vigilantes, despertará un fantasma del pasado, y tal vez cambiará el destino de la monarquía británica. Cuando los grandes relojes del Palacio de Buckingham, sincronizados con las campanadas del Big Ben, dieron las 10 de la noche, un escalofrío recorrió la sala. Las conversaciones se interrumpieron. Los músicos hicieron una pausa, y los periodistas enfocaron sus cámaras hacia el centro del escenario. El rey Eduardo V, envuelto en su capa azul medianoche con un escudo de armas dorado, se levantó lentamente del trono. En la mano sostenía una copa de cristal cincelado que contenía un vino añejo especialmente seleccionado para el evento. Todas las miradas se centraron en él. Su voz, profunda y solemne, se elevó en perfecto silencio, mientras levantaba su copa para hacer el tan esperado brindis. Esta noche celebramos no solo un reinado, sino la lealtad de un pueblo. A la continuidad, a la paz y al futuro de la nación. Toda la sala contuvo la respiración. Los flashes de las cámaras destellaron suavemente, capturando el momento en que la monarquía estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia. Pero en ese preciso momento, en el corazón de esta frágil armonía, Helena Carter levantó la mano. Bajo la luz dorada de los candelabros, su gesto parecía casi inofensivo, como el de un invitado que intenta llamar la atención discretamente. Sin embargo, sus movimientos eran calculados y precisos. Cerró el puño, se golpeó el corazón 2 veces con un gesto firme, luego bajó la mano, extendiendo 3 dedos hacia el suelo, en un ángulo agudo, sin dudarlo. La señal ancestral. Un gesto olvidado, borrado de la memoria, prohibido durante décadas, pero cargado de un poder que rompería el protocolo del reino más conservador del planeta. A su alrededor, nadie pareció reaccionar. Algunos invitados la miraron brevemente, pensando que solo era un tic nervioso o un movimiento torpe. Algunos apenas levantaron las cejas antes de volver su atención al rey. Pero Sir Ezekiel C. Morgan, comandante en jefe de la Guardia Real, lo vio todo. Desde lo alto de la plataforma donde hacía guardia, C. Este hombre de mirada acerada y rostro marcado por años de servicio, se encontró con la mirada de Helena. En el segundo, lo entendió. La sangre de C. se congela, su corazón se congela. Esa señal. La había visto. No en las calles de Londres, ni en el campo de batalla, sino en los archivos confidenciales del palacio, en lo más profundo del sótano, en un archivo prohibido cuya simple consulta requería 2 códigos y autorización real. Un gesto impregnado de las leyendas más oscuras de la monarquía británica, la señal de los vigilantes, que se cree desapareció después de que la orden secreta se disolviera en la década de 1960. Un gesto asociado a asuntos cuyos nombres ni siquiera los actuales jefes de Estado pronuncian ya. Sin embargo, acababa de ser ejecutado, allí, ante sus ojos, en la habitación más segura de Inglaterra. C. sintió que el sudor le perlaba la nuca. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se quedara donde estaba, que se mantuviera firme, que mantuviera la línea. Pero su instinto de soldado, perfeccionado por años de lealtad, tomó el control. Con un movimiento brusco y solemne a la vez, abandonó su posición. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Los invitados no podían creer lo que veían. Nunca en la historia reciente un guardia real había abandonado su puesto durante una ceremonia oficial, y mucho menos durante un discurso real. C. bajó los escalones con determinación, sin desviarse de su camino, con la mirada fija en Helena. Se abrió paso entre la multitud atónita, chocando con un diplomático francés que protestó a gritos. Los murmullos se intensificaron y las cámaras grabaron, capturando cada segundo de la surrealista escena. Y entonces, con un gesto sorprendente, Sir Ezekiel Morgan se detuvo frente a Helena. Sin decir palabra, se arrodilló. Él, el hombre apodado Buckingham Wall, dobló la rodilla ante un extraño. La conmoción en la sala fue total. Algunos invitados gritaron de asombro, otros se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que veían. ¿Quién eres?, susurró, su voz profunda y tensa, apenas audible por encima del tumulto circundante. Helena lo miró con una calma gélida, sin la menor vacilación. Helena Carter. Nieta de Maya Carter, exprotectora de la corona, respondió con firmeza.
Dejó deliberadamente que se prolongó un silencio antes de añadir, en un tono cargado de significado. El rey está en peligro inmediato. Ante estas palabras, el rostro de Zeke se ensombreció. Él, que había visto guerras, atentados frustrados, crisis diplomáticas, nunca había sentido semejante vértigo. A su alrededor los invitados susurraban, los guardias vacilaban, el propio rey observaba la escena, aturdido. Pero Zeke sabía que no tenía ni un segundo que perder. Con un gesto brusco, agarró el brazo de Helena y declaró con autoridad, lo suficientemente alto como para cubrir los susurros. «Sígueme». Zeke, sin soltar la mano de Helena, la condujo fuera del gran salón bajo la mirada incrédula del público. Atravesaron una serie de pasillos silenciosos, flanqueados por retratos de gobernantes y dignatarios del pasado. Los muros de piedra, cubiertos de tapices ancestrales, parecían cerrarse en silencio a su alrededor. Ningún guardia los detuvo, la mera presencia de Zeke, con su insignia bordada en oro al hombro, bastaba para despachar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero cuanto más caminaban, más pesada, casi sofocante, se volvía la atmósfera. Helena sentía el corazón latir con fuerza, pero aguantó, impulsada por la convicción de que ahora todo dependía de ella. Zeke la condujo hasta una enorme puerta oculta tras una estantería de caoba. Sin decir palabra, se quitó un guantelete negro de la mano derecha, revelando un discreto tatuaje en la muñeca, el símbolo encriptado de la Guardia Suprema. Presionó la palma de la mano contra un lector biométrico oculto en la moldura. Se escuchó un clic. La estantería giró lentamente, revelando una estrecha escalera que conducía a las entrañas del palacio. Nadie puede saber qué está pasando aquí, siseó Zeke, mirando fijamente a Helena. Bajaron varios escalones y luego llegaron a una sala circular tallada en piedra tosca. Un antiguo búnker de guerra, olvidado por el público. En esta sala, una consola de seguridad se alzaba en el centro, rodeada de pantallas negras y palancas protegidas por cerraduras mecánicas. Esta era la sala de emergencias real, que se activaba solo en casos de crisis extrema. Zeke cerró la puerta detrás de ellos y activó una cerradura manual, sellando el lugar del resto del palacio. Ahora habla, ordenó con la mandíbula apretada. Helena respiró profundamente y luego sacó del bolsillo interior de su abrigo un viejo reloj de bolsillo de plata, adornado con un escudo de armas descolorido por el tiempo. Esto era de mi abuela, dijo con voz vibrante. Abrió el reloj con cuidado. Dentro, oculta en el mecanismo, había una microtarjeta de memoria, aparentemente inocua, pero protegida por un sello holográfico. Mi padre interceptó este mensaje hace 2 semanas. Lo arriesgó todo para entregármelo antes de desaparecer. Su mano temblaba ligeramente. Zeke tomó la tarjeta y la insertó en un lector de alta seguridad integrado en la consola. La pantalla se iluminó, mostrando una interfaz anticuada y austera. Se inició una grabación de audio. 2 voces masculinas, tranquilas, casi gélidas, iniciaron una conversación en voz baja, en un inglés educado pero amenazante. Todo está listo. El vino del rey se intercambiará justo antes del brindis de medianoche. Las pruebas son claras. El veneno actuará lentamente, sin dejar rastros inmediatos. La Guardia Real será culpada de negligencia. El propio Sir Morgan será acusado. Su experiencia militar facilitará la manipulación mediática. En cuanto caiga la corona, instalaremos un gobierno republicano. La monarquía no volverá a levantarse. Zeke palideció cuando las palabras resonaron en la habitación. Los nombres pronunciados al final del mensaje lo destrozaron por completo internamente. Lord Kenneth Ashford y Sir Marcus Ayobai, 2 de las figuras más poderosas del Parlamento. Respetados, intocables, y, claramente, dispuestos a todo. Se quedó congelado por un momento, con los puños apretados y sus ojos habitualmente impasibles llenos de fría rabia. «Quieren culpar a un guardia del palacio», suspiró Helena con voz tensa. Ella se detuvo y luego añadió en un tono más duro, con los ojos fijos en él. «¿De usted, Sir Morgan?» El rostro de Zeke se endureció aún más. Comprendió que todo había sido meticulosamente planeado. Su lealtad, su reputación, su posición, todo iba a ser sacrificado. Respiró profundamente, dejando atrás la angustia y la ira. «Muy bien», dijo con una voz fría, casi robótica.
Es hora de recordarles lo que la monarquía puede hacer cuando se ve amenazada. Sin esperar, giró una llave oculta bajo el escritorio, revelando un botón rojo sellado por una cápsula de vidrio. Procedimiento Cisne Negro activado, anunció solemnemente. Este protocolo, borrado de los archivos oficiales, solo lo conocían las altas esferas. Había sido diseñado para situaciones donde la propia existencia de la monarquía estaba en juego. Al activar el procedimiento, Zeke desencadenó una serie de órdenes automáticas. Unidades especiales, infiltradas entre el personal, recibieron una alerta encriptada. En 15 minutos, agentes leales del palacio, disfrazados de sirvientes, jardineros e incluso músicos, rodearon silenciosamente a Lord Ashford y Sir Ayobay, quienes fueron sometidos sin hacer ruido. El vino con la trampa explosiva fue incautado y analizado en la habitación contigua. Los expertos confirmaron su naturaleza letal. En el salón de baile, la ceremonia se reanudó como si nada hubiera sucedido. El rey brindó, sin saber que había escapado de la muerte. La multitud vitoreó, ignorante de la tragedia evitada. En lo profundo de las sombras del palacio, Zeke Morgan y Helena Carter acababan de salvar la monarquía inglesa. Pero para Zeke, una verdad escalofriante aún resonaba en su mente. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para borrar la corona, y casi lo lograron. Tras el tumulto y los estallidos silenciosos de la ceremonia, el palacio de Buckingham recuperó gradualmente su solemne calma. Las celebraciones seguían en pleno apogeo en los grandes salones, pero en los pasillos privados se había instalado un ambiente solemne. El rey Eduardo V, con el rostro surcado por el cansancio pero con los ojos brillando con una nueva intensidad, convocó a Zeke Morgan y Helena Carter a su estudio privado, un santuario mezclado con antiguas riquezas y recuerdos de reinados pasados. La pesada y sólida puerta de roble se cerró de golpe detrás de ellos, aislándolos del mundo exterior. El rey estaba sentado detrás de su escritorio, mirando a Zeke con una mirada penetrante. «Ha roto la regla más sagrada, Sir Morgan», comenzó con una voz profunda, casi dolorosa. «Hay protocolos que ningún guardia debe romper jamás, o correr el riesgo de perder todo el honor, y a veces más». Zeke permaneció allí, inmóvil, un muro de respeto silencioso. «Sí, Su Majestad», respondió con calma y sin pestañear. «Pero era necesario. Para proteger la corona. Para proteger tu vida». El rey miró hacia otro lado por un momento, luego se volvió hacia Helena, que observaba la escena con una madurez mucho mayor que la de sus 19 años. «¿Y usted, señorita?», preguntó con voz suave, «¿qué sabe de esas sombras que se ciernen sobre nosotros? ¿Qué sabes de este pasado que muchos prefieren olvidar?». Helena respiró hondo. Le temblaban un poco las manos, pero su mirada era firme. «Majestad», comenzó con voz clara, «lo que voy a contarle es una historia que pocos tienen derecho a escuchar». Luego contó la historia de los vigilantes de la corona, la orden secreta encargada, en las sombras, de velar por la familia real a lo largo de los siglos, incluso en las horas más oscuras. Habló de la solemne promesa hecha por su familia, transmitida de generación en generación, ese juramento silencioso de protección y sacrificio. Habló de su abuela, Maya Carter, que había arriesgado su vida para salvar a un joven príncipe durante una rebelión olvidada y que, hasta su último aliento, había protegido el secreto de los vigilantes. Entonces su voz se hizo más profunda mientras revelaba el reciente complot descubierto por su padre, un hombre devoto que había pagado con su vida su lealtad a la corona. El rey escuchaba con las manos juntas, absorbiendo cada palabra, cada detalle, mientras el silencio se extendía entre ellos como un velo. Durante varios largos minutos permaneció en silencio, con la mirada perdida en los antiguos tapices, como si buscara en el pasado respuestas a este presente agitado. Finalmente, levantó la mirada y miró a Helena con una nueva seriedad. «Te ignoré», dijo lentamente, casi con pesar, «porque tu familia ha sido borrada de nuestros archivos, como tantas otras a quienes la historia ha considerado indignas de ser recordadas. Pero esta noche, gracias a ti, gracias a tu coraje, todavía estoy vivo». Se puso de pie, dio unos pasos hacia la habitación y luego se giró hacia Zeke. «Sir Morgan», ordenó con autoridad. «A partir de ahora ella está bajo tu protección directa. Enséñale todo lo que sabes. La monarquía a veces debe apoyarse en aquellos a quienes la historia ha borrado». La mirada de Zeke se endureció, mezclando respeto y responsabilidad. Helena sintió el peso del destino caer sobre sus hombros, consciente de que su vida acababa de cambiar para siempre. El rey añadió,
casi en voz baja, como un secreto compartido. El pasado tiene sus sombras, pero son ellas, en esas sombras, las que mantienen la luz. Habían pasado algunos meses desde aquella fatídica noche en la que Helena Carter, con un gesto discreto pero de gran alcance, cambió el curso de la historia. A la sombra de los dorados y los tapices, lejos de miradas indiscretas, Helena había sido nombrada oficialmente asesora especial para la protección de la corona. Un título de aire casi inocuo, destinado a ocultar el verdadero alcance de su misión. Este papel, mantenido en secreto incluso para los miembros más cercanos del gobierno, era conocido solo por un círculo extremadamente restringido de consejeros reales y la guardia más leal. El público en general, sin embargo, no sabía nada. Los periódicos hablaban de las festividades, de los nuevos proyectos reales, de las visitas de Estado, pero nunca sospecharon que una joven de los barrios obreros de Londres desempeñaba ahora un papel crucial en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, en los salones privados y silenciosos del palacio circulaban susurros. Algunos antiguos sirvientes, criadas, ayuda de cámara y miembros de la guardia susurraban entre ellos. ¿Lo oíste? La chica de Bristol. La que salvó al rey con aquella famosa señal olvidada. Es increíble. ¿Cómo pudo una joven sin título, sin sangre azul, entrar aquí? Ella entrena todos los días en los jardines secretos, cerca de los viejos invernaderos. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados oficialmente, se extendieron como un reguero de pólvora en círculos confidenciales. Helena, ella, había cambiado. Ella ya no era aquella adolescente tímida que caminaba por las coloridas calles de Bristol. Bajo la rigurosa tutela de Sir Ezekiel C. Morgan, comandante en jefe de la Guardia Real y ahora su mentor, se había sumergido en un mundo donde la historia y el misterio se entrelazaban. Los jardines secretos de Buckingham eran su santuario. Allí, bajo la atenta mirada de C.K., se entrenó en las artes antiguas, manejo de bastones ceremoniales, técnicas de vigilancia silenciosa e incluso ejercicios de meditación heredados de los vigilantes. Su progreso fue notable. Cada día, su cuerpo y su mente se transformaban en una protectora sin igual, capaz de leer los peligros invisibles que amenazaban a la corona. La complicidad entre Helena y C.K. era palpable, imbuida de un profundo respeto mutuo. Él, un hombre experimentado con un pasado lleno de sacrificios, veía en ella el futuro, la esperanza de una monarquía protegida por murallas invisibles pero invencibles. En los pasillos de palacio, algunos altos dignatarios comenzaban a comprender que la monarquía inglesa había encontrado en Helena una aliada inesperada, una centinela moderna. Y a medida que pasaban los días, la joven entre las sombras iba tomando poco a poco el lugar que le correspondía, preparada para afrontar las próximas tormentas que aparecerían en el horizonte. Porque en este antiguo reino, los verdaderos guardianes no siempre portaban la corona. A veces, permanecían en las sombras.